Hola, bienvenidos a la parte número 6 de este curso completo de contabilidad para odontólogos. Vamos a hablar acerca de la declaración. Comenzamos con este video. Muy bien, veremos la quinta perla de la contabilidad fiscal. Tocaremos temas muy importantes que debes de saber acerca de la declaración. Comenzamos. Una declaración es simplemente una presentación de ingresos y gastos que realizamos en el ejercicio fiscal. Los ejercicios fiscales comprenden desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Cuando hablemos de una declaración, se realizan dos tipos de acciones y estas dos acciones van en conjunto para cumplir con nuestras obligaciones fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a hacer declaraciones o presentar al fisco cuánto es lo que ingresamos y cuánto es lo que gastamos en un ejercicio fiscal. Y al presentar eso, la autoridad fiscal nos va a decir cuánto es lo que tenemos que pagar por esas declaraciones. Entonces se van a hacer declaraciones y pagos en conjunto. ¿Pero de pagos de qué? Pagos de ISR. Si recuerdas, de acuerdo al artículo 1 de la ley de ISR, todas las personas físicas y todas las personas morales estamos obligados a contribuir con este impuesto sobre la renta. Entonces, quiero que entiendas que cuando se hace una declaración, se presentan nuestros ingresos y nuestros gastos y se genera una orden para pagar el ISR que corresponden a dichas declaraciones. Ahora, de acuerdo a nuestro régimen fiscal, que eso lo vimos en el primer video, nos corresponde el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Vamos a tener que hacer dos tipos de declaraciones y dos tipos de pagos: la declaración mensual y la declaración anual. La declaración mensual es conocida también como declaración de pagos provisionales mensuales de ISR, y la declaración anual pues es conocida como declaración anual de ISR. Entonces, para fines didácticos, vamos a hacer declaraciones cuando termine un ejercicio fiscal mensual, es decir, desde el 1 de enero al 31 de enero, por así decirlo. Y vamos a hacer declaraciones cuando termine el ejercicio fiscal anual, de 1 de enero al 31 de diciembre. Dentro de la declaración mensual necesitamos conocer dos cosas: sus fechas para realizar dichas acciones y equilibración de ingresos y gastos. Y en la declaración anual vamos a tocar temas como sus fechas, saldo a favor y saldo a cargo. Muy bien, acompáñame a ver las siguientes diapositivas. Muy bien, declaración mensual y pagos provisionales de ISR. En nuestra constancia de situación fiscal, a nosotros nos corresponde el pago provisional mensual de ISR por servicios profesionales, ya que nos encontramos, aquí nos recuerda, el régimen de actividades empresariales y profesionales. Y nos menciona la descripción del vencimiento de esta obligación, que dice: a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. Muy bien, esto quiere decir lo siguiente: todas las facturas emitidas que hicimos a nuestros pacientes o a público en general, y todas las facturas recibidas, es decir, los gastos que hicimos por deducciones autorizadas del 1 al 31 de enero, es decir, para fines didácticos, el ejercicio fiscal mensual que comprende desde el 1 de enero al 31 de enero del mes, van a ser presentadas y declaradas en el mes de febrero 2021. Del 1 hasta el 17 tenemos chance de presentar dichas facturas. ¿Pero en dónde las presento, Martín? En el portal del SAT. El profesional de la materia, que es el contador, lleva ese registro de tus facturas emitidas y tus facturas recibidas, y esas cantidades de dinero las ingresa en el portal del SAT. Un mes después, pero del 1 al 17 de febrero, tienes el chance para presentar esas obligaciones, esas declaraciones. Entonces, permíteme explicarte mejor. A grandes rasgos pasa de la siguiente manera. En la declaración del portal del SAT, las facturas de enero 2021
Supongamos que facturamos ingresos totales de 10,000 pesos y facturamos gastos totales de 3,000 pesos. Estas cantidades se presentan en el portal del SAT. Tuvimos ingresos de 10,000 y egresos de 3,000. Entonces lo que hace el SAT es una determinación del pago mensual del ISR, haciendo esa diferencia de 3,000 a 10,000 pesos, obteniendo como resultado una utilidad fiscal. Esto lo pudimos ver en los primeros videos. En este ejemplo dio una utilidad de 7,000 pesos y el SAT hace una serie de operaciones para determinar una cantidad de impuesto que le corresponden a los 7,000 pesos. En este caso le corresponden 386 pesos de 7,000 pesos de utilidad. Todo esto es considerado como declaración, es la primera acción que estamos haciendo. Una vez determinado el impuesto, en este caso es ISR, pues nos toca ahora pagar. El sistema va a generar un acuse de recibo de ISR a pagar. Con este recibo podemos ir a cualquier institución bancaria para pagar nuestras obligaciones. Entonces hicimos el proceso de declaración y el pago de ISR. Una vez que se nos genera el acuse de recibo de ISR a pagar, pues ya cumplimos con nuestras obligaciones fiscales. Aquí está un ejemplo del acuse de recibo de la declaración provisional. Recuerda, cuando dice provisional quiere decir que es mensual o definitiva de impuestos federales. Nos indica nuestro RFC, nuestro nombre, el tipo de declaración que es una declaración normal, la periodicidad que es mensual porque es de acuerdo a nuestro régimen fiscal, nuestra declaración del ejercicio y nos determina el impuesto a cargo que obtuvimos de los 7,000 pesos de utilidad. En esta área nos menciona la línea de captura, que al proporcionar esta línea de captura en cualquier ventanilla de una institución bancaria, podemos ya realizar el pago de nuestros impuestos. Una vez que hemos realizado el pago de nuestros impuestos, pues simplemente nos dan un recibo, ¿no? El recibo va a nombre de recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales. En cualquier institución, pues nos emiten un recibo y es importante guardar estos recibos para cualquier aclaración ante la autoridad fiscal. Quiero que quede entendido que las declaraciones del mes de enero, es decir, todo lo que hicimos en el mes de enero, se van a hacer en el mes siguiente, es decir, en febrero. Desde el 1 al 17 tenemos la oportunidad de presentar esas cantidades monetarias de facturas y de gastos dentro del portal del SAT. Donde estamos declarando que ingresaron 10,000 pesos mensuales e hicimos erogaciones de 3,000 pesos. El sistema nos marca la utilidad fiscal y su correspondiente impuesto de dicha utilidad. Una vez que ya declaramos, nos genera el acuse de recibo de ISR a pagar. Esto es a grandes rasgos una declaración mensual y pagos provisionales de ISR, donde se hacen las dos acciones, declaración y el pago provisional de ISR. Oye Martín, muy chido la explicación, pero yo no hago ningún pago de impuesto. Me llevan mi contabilidad muy bien, pero nunca me entregan ninguna hoja donde tengo que pagar. Puede ser que te generen este acuse de recibo de declaración provisional mencionando un impuesto a cargo de 0 pesos. ¿Qué quiere decir esto, Martín? Puede ser que estén haciendo lo que se llama una equilibración de ingresos y gastos, donde se declaran ingresos y gastos de manera equilibrada, ya sea de un lado o del otro lado. Por ejemplo, las facturas del mes de enero que se van a declarar en el mes de febrero, a esto se refiere la equilibración de los ingresos y los gastos, donde ponen casi a la par en la misma cantidad de ingresos y la misma cantidad de gastos, determinando el SAT una utilidad fiscal de 0 pesos o muy mínima dependiendo a la equilibración que hicieron, generando un impuesto de 0 pesos a pagar, ya que no hubo gran utilidad y no hay un margen superior para establecer un impuesto superior. Entonces te generan ya un acuse de recibo de ISR a pagar en 0.
tú cumpliste con tu obligación de declarar, donde mencionaste donde hay una equilibración de ingresos y gastos y no generaste una utilidad ese mes, por lo cual no te corresponde ningún impuesto a pagar. Y es por eso que te pueden haber entregado o no te entregan este acuse de recibo mensual, porque no hay nada que pagar. Ni siquiera se genera una línea de captura para que pases esa ventanilla en cualquier institución bancaria a pagar. Así que simplemente cumpliste con tu declaración provisional y tus pagos, bueno, no hiciste pagos, pero cumpliste con tu pago, ¿no? Porque se determinó un impuesto de 0 pesos a pagar, ya que no tuviste su utilidad ese mes. Para aclararlo un poquito mejor, lo puedes ver en el video de facturación. Ahora, Martín, ¿cómo puedo saber si he cumplido con mis declaraciones y pagos mensuales y anuales, etcétera? ¿Cómo puedo saber? Muy bien, muy sencillo. El portal del SAT nos permite sacar una hoja de cumplimiento de obligaciones fiscales, donde nos va a determinar dos posturas, positivo y negativo. El positivo quiere decir que estás al corriente con tus obligaciones fiscales, y el negativo pues arroja las obligaciones que todavía te faltan cumplir, esas declaraciones que se te pasaron o no cumpliste en determinado tiempo y forma. Tenemos aquí un ejemplo de la hoja de cumplimiento de obligaciones fiscales. Quiero hacer un paréntesis. Esto lo puedes sacar de manera gratuita en el portal del SAT, ingresando con tu RFC y buscando la opción de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Puedes hacerlo de manera individual, pero yo te aconsejo con un experto en la materia, que son los contadores. Entonces, en este ejemplo nos menciona tu RFC, tu nombre, y lo más importante de esto a resaltar es que te menciona que por lo que se emite esta opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo. ¿Qué quiere decir el término de positivo? Es cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones. Y más abajo nos dice también negativo. Si hubiera salido negativo es que nos menciona que cuando el contribuyente no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, este es un ejemplo de una hoja de cumplimiento de obligaciones en positivo, haciendo referencia a que estamos al corriente de nuestras obligaciones fiscales. Si fuera el caso contrario, sería de la siguiente manera. Nos diría a resaltar: el resultado del cumplimiento de tus obligaciones fiscales es negativo. Y como habíamos dicho, que negativo quiere decir que no estás al corriente de tus obligaciones fiscales. Y además nos menciona cuáles obligaciones no hemos cumplido, qué periodos no hemos cumplido para declarar y pagar el impuesto correspondiente. En este caso nos menciona un ejemplo del periodo de abril del 2019 y el periodo de mayo del 2019. Simplemente hay que declarar y pagar dichas obligaciones que nos faltan por cumplir. Ahora quiero mencionarte esto para que tengas un panorama un poquito más amplio acerca de las declaraciones. Existen dos maneras de llevar una declaración, ya sea mensual, ya sea anual. De un lado se basan en facturas y del otro lado se basan en conciliación bancaria. Las facturas es únicamente contar las facturas emitidas y recibidas del mes. Únicamente, por ejemplo, tuvimos 1,000 pesos de ingresos facturados y 300 pesos facturados en gastos. Únicamente contamos las facturas y listo, se declaran en el portal del SAT, así nada más. Y la conciliación bancaria consiste en que el estado bancario que tienes concuerde con las facturas del mes. Es decir, el contador te pide el estado de cuenta al final del mes para que haya una concordancia de ingresos y gastos. Esto es conciliación bancaria, es decir, que concuerden tus facturas, los ingresos que tuviste, ya sea transferencias, depósitos, estén registrados en tus cuentas bancarias. Concuerden lo más posible con los ingresos generados en ese mes. Además también con los gastos, ¿no? Los gastos que hiciste, si pagaste con transferencia o algo, pues deben de estar también registrados en tu estado de cuenta, para hacer lo más que se pueda una concordancia. Estas son las dos maneras de llevar una declaración. Únicamente con facturas, nada más nos enfocamos a las facturas,
y en el otro consiste tener en una correcta administración de finanzas personales con tu contabilidad fiscal. En mi opinión, yo recomiendo la conciliación bancaria, ya que puedes tener discrepancias muy grandes con tus finanzas personales y la contabilidad de tu negocio que le estás declarando a la autoridad fiscal. Así que yo recomiendo la conciliación bancaria. Te recomiendo que te asesores con un experto de la materia, que son los contadores. Muy bien, en la declaración anual pasa lo siguiente. Si recordamos, en nuestra constancia de situación fiscal tenemos la obligación de declarar anualmente el ISR, ya que somos personas físicas, y la descripción del vencimiento nos dice que a más tardar el 30 de abril del ejercicio. ¿Qué quiere decir esto, Martín? Bueno, permíteme explicarte. Todas las facturas emitidas, ya sea de ingresos y recibidas como gastos, del 1 de enero del año 2020 al 31 del 2020, es decir, todo un ejercicio fiscal anual, se van a declarar o presentar hasta el próximo abril del 2021. Todo en el portal del SAT. ¿Y qué día tenemos para declarar? Pues tenemos todo el mes de abril para hacer estas declaraciones. De igual manera, el ejercicio fiscal del 2021 se va a declarar hasta abril del 2022 y así sucesivamente. Todo el ejercicio del 2022 se declara hasta el próximo abril del 2023. Ahora, la diferencia de una declaración mensual y una declaración anual es la siguiente. En la declaración anual, a grandes rasgos, suceden tres situaciones. La primera es, como ya lo conocemos, presentamos o declaramos en el portal del SAT todas nuestras facturas de ingreso y los gastos, es decir, las deducciones autorizadas que tuvimos en todo el ejercicio. En este ejemplo tuvimos 10,000 de ingresos y 40,000 de egresos. Automáticamente en el portal se determina la utilidad fiscal. Después de esto, tenemos la oportunidad de ingresar las deducciones personales anuales que hicimos durante todo el año. Aquí es el momento donde las registramos. Si se acuerdan, podemos tener deducciones personales, gastos médicos, educativos, funerarios, donativos. Todas las deducciones son en este momento cuando se presentan. ¿Y para qué nos sirven estas deducciones personales? ¿Por qué las ingresamos hasta ahorita? Bueno, una de sus funciones va a ser la disminución de esa base gravable, de esa utilidad fiscal. Por ejemplo, aquí tuvimos una utilidad de 60,000, que es la diferencia entre 100,000 y 40,000, y tuvimos deducciones personales totales de 10,000 pesos. Vamos a restar las deducciones con utilidad y ahora sí nos da una nueva base gravable, que va a ser una reducción de ese dinero para que se establezca el impuesto que le corresponde a esa base gravable, un poco ya inferior a los 60,000. Es decir, si hubiéramos tenido una base gravable de 60,000, nuestro impuesto anual hubiera también aumentado, por ejemplo, a 1,100 pesos. Pero en este caso las deducciones disminuyeron esa base gravable y por lo cual nos toca un impuesto menor también. Mientras sean menores las bases gravables, los impuestos van a ser menores. Esa es la función de las deducciones personales anuales, que puedan retribuir a la disminución de nuestra base gravable y así determinar un impuesto menor. Ahora, ya que tenemos el impuesto de ISR anual que debemos contribuir por toda nuestra utilidad fiscal que tuvimos en todo el año, suceden dos situaciones. La primera es que si contamos con pagos provisionales y retenciones de ISR por haber dado nuestros servicios a personas morales y estas mismas superan en cantidad monetaria al impuesto anual que debemos contribuir, entonces esto se considera como saldo a favor, ya que nuestras contribuciones y retenciones son superiores al impuesto que debemos pagar. Entonces se hace esa diferencia obteniendo un ISR a favor. Es decir, que podemos pedir como devolución esa diferencia entre estas comparaciones. En este caso fueron 1,000 pesos de impuesto anual contra 2,000 pesos de pagos que ya hicimos y que ya nos retuvieron, pues entonces nos quedan incluso a deber, ¿no? ¿Y cuál es esa diferencia? Son 1,000 pesos que podemos pedir esa devolución. Esto es lo que se considera como saldo a favor. La otra situación es al contrario.
cuando tenemos pagos provisionales y retenciones, pero no superan en cantidad monetaria al impuesto que debemos pagar por todo el año, pues entonces nos toca completar, ¿no? Nos ayuda estos pagos, pero todavía le quedamos debiendo al fisco. Y esa diferencia pues se considera como ISR a cargo, lo que tenemos que pagar. En este caso sí tuvimos pagos provisionales, sí tuvimos retenciones, pero estos 200 pesos son inferiores al pago que debemos de hacer de 1000 pesos. Haciendo esa diferencia que nos toca pagar de 800 pesos al fisco. Estas son las dos situaciones que podemos presentar en nuestra declaración anual. Y es saldo a favor y saldo a cargo. Permíteme darte un ejemplo de cómo se establece lo que te acabo de comentar dentro del portal del SAT. Este es un ejemplo del saldo a favor en la declaración anual de ISR. Ya en la determinación de ISR contamos con la utilidad gravable, es decir, es el resultado de los ingresos menos los gastos. Entonces en este caso tenemos 33,020 pesos. El portal nos da la opción de colocar las deducciones personales. Son todas esas deducciones ahora sí que podemos registrar dentro del portal para que estas mismas disminuyan la utilidad gravable. En este caso tuvimos 28,498 pesos. Se hace esa diferencia y se saca una nueva base gravable. En este caso son 4,522 pesos. Estos 4,522 pesos de esta base gravable le corresponde un ISR de acuerdo a las tarifas del SAT de 87 pesos. Este es el ISR anual que deberíamos pagar por esta base gravable que nos generó en nuestro ejercicio fiscal. Pero el portal nos permite registrar los pagos provisionales que hicimos mensuales durante todo el año y el ISR retenido. En este caso tenemos un total de pagos provisionales mensuales, es decir, cada declaración mensual que hicimos y pago de esa utilidad que registramos fueron de 98 pesos. Y tuvimos ISR retenido por haber dado servicios a personas morales de 58 pesos. Estos dos se suman y vamos a determinar esa diferencia. En este caso, de pagos provisionales y retención de ISR de estos dos suman 156 pesos. Y el pago anual que debemos pagar por nuestra utilidad del ejercicio fiscal son de 87 pesos. Entonces tenemos acumulado 156 pesos en contra de 87 pesos, dando como resultado un ISR a favor de 69 pesos. Es lo que así registra el sistema y nos menciona hasta qué deseas hacer con tu saldo a favor, ya sea escojamos una devolución o una compensación para el siguiente ejercicio fiscal. Pero a grandes rasgos este es un ejemplo de un saldo a favor. A comparación de un ejemplo de saldo a cargo en la declaración anual de ISR, pues para fines didácticos ponemos los mismos datos. La utilidad gravable tenemos de 33,020 pesos. Estas le restamos las deducciones personales que hicimos en todo el año de 28,498 pesos. Nos da una nueva base gravable de 4,522 pesos. A esta base gravable le corresponde, de acuerdo a los cálculos que hace el SAT, un ISR de tarifa anual de 87 pesos. También restamos los pagos provisionales y el ISR retenido que hicimos durante todo el año, pero en este caso tuvimos solo 31 pesos de pagos provisionales y 0 retenciones de ISR. Hacemos entonces esa diferencia entre el ISR anual que debemos de pagar, que son 87 pesos, y todo lo que hemos pagado en el año, que nos ayudan a contrarrestar el ISR que debemos de pagar. Pero en este caso nos quedamos cortos. 31 entre 87, pues le quedamos a deber un saldo a cargo, es decir, un saldo a pagar de 56 pesos. Muy bien, esta es la manera a grosso modo de explicar lo que es un saldo a favor y un saldo a cargo en nuestra declaración anual de ISR. Lo importante aquí es que debemos tener deducciones personales para disminuir nuestra base gravable y tener una cantidad considerada de pagos provisionales mensuales e ISR retenido para tener un saldo a favor. Si no, tendremos que pagar la diferencia al fisco
por el saldo a cargo generado. Ahora te recomiendo tener siempre 3 documentos importantes que debes de sacar mensualmente para tener en regla la contabilidad fiscal y financiera de tu negocio. El primer documento, lo vimos en los primeros videos, es constancia de situación fiscal. Aquí es donde nos mencionan tu régimen fiscal. En este caso, como odontólogo te corresponde personas físicas con actividades empresariales y profesionales, tus actividades que hayas registrado, si realizas servicios odontológicos de manera privada y tus obligaciones que debes de cumplir. Esto es muy importante que cada mes lo tengas, simplemente para valorar que tus actividades sean las correctas o si quieres hacer un aumento o disminución de dichas actividades. Ahora, esa es la primera, constancia de situación fiscal. La segunda es que te recomiendo cada mes emitir la hoja de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, donde nos va a determinar 2 posturas, si es positivo o negativo. Positivo es que estás al corriente de tus obligaciones fiscales y negativo es que no estás al corriente y te menciona cuáles periodos te falta para hacer una declaración y pago de impuestos. Esto es muy importante que lo tengas. Y el tercero es el acuse de recibo de declaración provisional, donde ahí te demuestra que ya declaraste tus impuestos y tienes que pagar el impuesto de ISR por esa utilidad generada mensualmente. Estos son los 3 documentos importantes mensuales que debes de tener, que debes de pedirle a tu contador para que puedas estar tranquilo y llevar una correcta contabilidad fiscal y financiera. Permíteme hacerte 2 recomendaciones. La primera es que asesórate con un profesional de la materia, es decir, en este caso los contadores, para la correcta declaración de impuestos mensuales y anuales. Y la segunda, expedir mensualmente los 3 documentos fiscales para una correcta contabilidad fiscal y financiera de tu negocio. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Si requieres de alguna asesoría en cuestiones fiscales de tu actividad económica, con gusto podemos ayudarte. Búscanos en nuestras redes sociales como Contaduría Odontológica, asesores de odontólogos. Estamos para servirte. Hasta luego, odontólogo contribuyente.